Bueno, a partir de ahora se graba, gente. Esto es de la unidad 11.1 en un libro, en el otro está en 12.1. No, habrán visto la clasificación de las ecuaciones. Acá Sí. esa clasificación dice, ahí tenemos la definición 12.11 dice. La ecuación diferencial parcial tiene esta forma. ¿Ustedes visualizan el PowerPoint? Exacto, Sí, está bien. Sí, y vos, Tania, visualizan. sí, Sí. sí. Esta es la ecuación diferencial parcial lineal que es de segundo orden. Esta forma tiene. Y estos son los coeficientes, son constantes, son números. A, B, C, D, E y F, ¿ok? Bueno, U ya sabemos que es la ecuación de calor, puede ser ecuación de onda y está en función de X y también en función de Y. Porque hay ecuaciones unidimensionales y hay ecuaciones bidimensionales. Y aparece también un parámetro que es el tiempo, T, que es el parámetro de esta. Bueno, este es sencillo, se hace estos cálculos. Esto sería discriminante en ecuaciones, b cuadrado menos 4 por a por c. Si es mayor que 0, si esta expresión es mayor que 0, entonces se dice que la ecuación es hiperbólica. Si es igual a 0, se dice que es parabólica, y si es menor que 0, es elíptica. Bueno, una simple definición. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, acá el ejercicio A. ¿Cuánto vale? ¿Cuál sería A? Acá 3 derivada de segunda de U con respecto a X es igual a derivada de U con respecto a Y. Analizamos acá Sí. precisamente el ejemplo A. ¿Cuánto vale A? 3. Vale 3. Sí. B vale 0 porque no es completa, pues. C0, Exactamente. sí. Entonces, al hallar este B cuadrado menos 4 por A por C, va a dar 0. Por el hecho que B es 0 y C es 0, entonces esta ecuación es parabólica. Entonces, así nomás se clasifica eso. Verificando solamente con los coeficientes. Sin problema ahí, ¿verdad? Sí. El B, esto se reescribe nomás. Se reescribe nomás esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Se pasa al otro miembro. ¿Ya está? Entonces, A vale 1, B vale 0, C vale menos 1. Bueno, aplicando la fórmula, nos va a dar un valor positivo. Entonces, la ecuación es hiperbólica. Hiperbólica. Y en el ejemplo C, es elíptica. Perfecto. Perdón, profesor. Así, hablando en términos más matemáticos para la ecuación B, ¿verdad? Ese es lo que usualmente nosotros cometemos, o sea que está bien también, como dijo el profesor Pedro Villalba una vez, de que pasamos al otro miembro, pero en realidad es lo que hacemos es ahí es restar miembro a miembro y tener la igualdad cero del miembro derecho de la ecuación y te queda la diferencia de esa ecuación ahí en el miembro. Claro, Miembro claro, sí, sí. sí, restando de cada miembro el término del segundo miembro. O si Sí. no, en aritmética se dice, se le suma a cada miembro diríamos, el opuesto de este. El opuesto. ¿Se Sí, acuerdan? Hay entiendo. una propiedad en aritmética. Acá. Pero eso es aritmética. Entonces nosotros sencillamente despejamos. O sea que al Sí, trasladar al otro... entiendo. Sí. La forma de decir, nomás yo te estoy hablando. No, claro. Sí, sí. Claro, nosotros estamos hablando en un sentido, en un término más coloquial nomás. Sí, Si vamos a utilizar las propiedades, esto sería acá en el ejemplo, ¿ves? Entonces, para poder hacer transposición de términos, le sumamos a ambos miembros el opuesto del segundo miembro en este caso. entendidísimo, El profesor. inverso aditivo se dice eso. El inverso aditivo. Inverso aditivo. Inverso aditivo. Sí. Entonces, todo eso se tiene en cuenta en aritmética para hacer despeje. Para hacer despeje, para hacer Encima de traslado. demostraciones. Sí. Y claro, en las demostraciones, preferentemente en teoría de números y eso. Sí. No hay drama acá, ¿verdad? No, No. está todo bien. No. Todo esto les espera para hacer después, ¿ok?
¿Se entiende la gente? Esto acá van a aplicar nomás esa formulita. Esto Ok. van a tratar, esto no hace falta que entre, es para ejercitarse un poco nomás. No sé si ya han hecho. Yo mire, hice 2, 3 nomás y después ya no hice más porque todos son iguales una vez que le entendés. Claro. El 30 es lo que me gustaría que analizaran bien. Acá está, este ejercicio después. ¿Está? Ecuaciones de Bessel. Sí, este, para mí que es ecuación de veces, pero me van a analizar si cuándo es hiperbólica, parabólica o elíptica. Y acá esto es lo que hay que determinar la región Dale. del plano XY. Pues en el plano XY, acá se X y hay Y, en el plano XY, en el plano bidimensional, me van a analizar qué condiciones tiene que cumplir para que sea hiperbólica, parabólica o elíptica. Teniendo en cuenta esto. ¿Ok? Eso hay Sí. que hacer, ese análisis. Como estuvimos diciendo, este es muy mecánico, ya después aplicando esa fórmula, entonces es fácil. No se detenga tanto en esto. ¿Ok? Ujú. Sí. Sí, pero el 30 es lo que me gustaría que analicen. Después me envían por WhatsApp nomás, no hace falta estar en la plataforma ni nada. Para la segunda tarea le voy a hacer otro. Bueno, Perfecto. Acá tenemos un ejercicio, ese es del 12.2. Van a encontrar en el 9 y 10. 9 y 10. Dice una placa delgada rectangular coincide con la región definida de 0 a 4. O sea que X va variando, gente, desde 0 hasta 4. Y la Y desde 0 hasta 2. Viene a ser una región rectangular que tendría como base hasta 4 y de altura hasta 2. 2. Sí. El extremo izquierdo y la parte inferior de la placa están aislados. El extremo izquierdo y la parte inferior de la placa están aislados. La parte superior de la placa, ¿qué significa estar aislado? No hay transmisión de temperatura, diríamos, ¿ok? Con sí, el medio externo. ¿Se entiende? Usando Sí. concepto físico. Bueno, sí, ahí no hay problema, ¿verdad? De hecho que ustedes ya desarrollaron física 1, física 2 y eso, ¿verdad? sí, ya, Manejan conceptos de calor, temperatura, onda y eso. sí. Yo no di todavía física 3, profesor. Vos también ya Se diste en dan en ingeniería, ¿verdad? física 3. En física 3. Se da ecuaciones de onda y eso. Sí, ecuación de onda y Creo. eso. Sí, perfecto. La parte superior de la placa se mantiene a temperatura 0. Sería en I igual a 2, entonces la temperatura es 0. Y el extremo derecho de la placa se mantiene a una temperatura F de I. Este viene a ser una temperatura, es una función de I. En la parte derecha. A ver, creo que por acá tengo... Acá está. Ese se plantea, nomás no se resuelve, gente. No sé si entiende para mis letras. Sí, Ya ¿Sí? he visto Acá tantas letras. esta es la ecuación de calor. Alberta, vos te voy a bajar un punto de tu trabajo porque te burlas de mis letras. No, yo ahora tengo una letra horrible también. Bueno, esta es la ecuación de calor. Acá están los límites. De 0 a 4 es límite para X y de 0 a 2 Sí, límite para Y. Porque es una región rectangular, pues. ¿Qué sí, decía? A la parte izquierda. En la parte izquierda decía, ¿verdad? Del problema. sí, La temperatura, ¿cómo decía? Está aislado, ¿verdad? La parte izquierda, la superficie está aislada. Significa que ahí es 0 la temperatura. Está aislado. claro. Está aislado. ¿Y eso qué viene a ser en términos matemáticos? Es la derivada de la ecuación de calor. En este caso, la ecuación de calor es la derivada con respecto a la variable X. Variable X. Por acá está en su... Acá está, Acá esta parte. Fíjense, acá va de 0 a 4 los límites y este de 0 a 2. Y acá en esta parte, entonces, el lado izquierdo, ahí la temperatura es. Decía también una parte que, a ver, acá en la base ahí también está aislada. Eso significa que es con respecto a I. pero Respecto a I, entonces la derivada se anula. Bueno. Acá en 0,2, acá la misma cosa en el extremo.
acá estamos en 4,2, pero en la parte derecha, la parte lateral derecha, la temperatura es una función de I. ¿Por qué? Porque va variando en esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una función de I. La variable independiente, la X, no es la variable independiente, la X, porque son dos variables. U está en función de X y en función de Y, gente. Ahí la variable X ahí, se mantiene constante. O sea que sería sobre esta línea. Sobre esta línea, la temperatura se rige por esta función, f de I. Bueno, esto no, es cuestión de... En esto son... plantear nomás problemas, gente. No resolver. Esto viene a ser el planteo de ese... Yo le puse 11 porque en el otro material aparece en el orden 11 pues, del libro. El siguiente, acá una placa semi-infinita dice. ¿Por qué dice semi-infinita? ¿Cómo ustedes entienden eso? Es una placa rectangular también. Es una placa rectangular. La base, gente, la base va a ser finita, pero va a ir de 0 a pi nomás. De 0 a pi no va a ir acá. Esta es la base. Y es mayor que 0. Entonces, ¿por qué dice semi-infinita? Porque va desde 0 para arriba. A ver si no sé si... O sea que voy a usar otra vez acá. Este va desde 0 hasta pi. Y la i acá va hacia arriba. ¿Está? Entonces acá no tiene límite. Hacia arriba no, pero hacia abajo sí tiene límite. Por eso dice i es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende, Val? Bueno, la misma ecuación se utiliza, la misma ecuación. Y esto va desde 0 a pi, que viene a ser límite sobre x. No hice nomás el dibujo acá. Y es mayor que 0. Profe, Sí. ¿podría por favor la parte semi-infinita explicar otra vez que mi internet se trancó? Va a ser un rectángulo de esta forma. No sé si... Voy a ver un poco si puedo dibujar acá. Esperen un ratito. A ver dónde está el lápiz. Sí. Así. Entiendo. Esto significa que continúa. Entonces, este va a ir desde 0 a pi. Desde 0 a pi. Y la i va desde 0 hacia arriba. Infinito, sí. Por eso dice semi-infinita. Semi-infinita porque la parte positiva no va de arriba, ¿ok? Bueno, entiendo ya, gracias. ¿qué significa? Eso sería, por ejemplo, en una superficie, podría ser en una parte en donde esta parte se extendería el calor ahí. Y no sabríamos hacia dónde se va dispersando. De hecho que si hay acá, por ejemplo, un conducto libre acá, entonces acá se dispersaría ahí, diríamos, la ecuación, o sea que el vapor, diríamos. Vamos a suponer que hay un vapor acá, se calienta, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese se dispersaría. De hecho que se dispersa, ¿verdad? Porque por eso es semi-infinita, porque va así, pero en cambio acá tiene un límite, acá puede tener un aislante. ¿Me entiendes? Eso es lo que acá puede tener un material aislante, acá puede tener otro material aislante, acá puede tener otro material aislante. Porque este viene a ser el medio externo. ¿Está? Esta parte sería el medio externo. ¿Me entiendes, maestro? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno. Entonces, la ecuación acá mismo, sobre esta línea, ¿estamos viendo el cursor? Sí. ¿Está viendo el cursor? Sobre esta línea es función de i y tiene una forma exponencial de e a la menos i. Entonces, adopta una forma exponencial. Adopta una forma exponencial. ¿Está? La ecuación del calor. Y en pi, acá, esta parte, en el extremo derecho, ¿qué ocurre en el extremo derecho? Cuando i está comprendido entre 0 y 1. Vamos a suponer que 1 sería por acá. Y 1 está por ahí. Entonces, esta parte, acá en esta región, la temperatura sería 100. ¿Está? La temperatura sería 100. Y esta parte acá, la temperatura baja todo a 0. Eso es lo que, cuando es mayor que 1. Cuando es mayor que 1, acá ya tenemos, sería ya en esta región. Bueno. Y
acá sobre la base, ¿me entiendes? Ahí por eso es x0, porque acá pues x va variando acá, x varía acá desde 0 a pi, x varía desde 0 a pi, y la y varía de 0 hasta el infinito, diríamos, ¿ok? Teóricamente. ¿Por qué? Porque viene a ser un fenómeno físico, ¿ok? Bueno, en este caso, el calor acá sobre la base inferior va a ser una función de la variable x. Y al ser una función, pues, puede ir adoptando distintos valores, ¿me entiendes? Entonces la temperatura ahí, la temperatura o el calor, etcétera, puede ir adoptando distintos valores. ¿Está claro? ¿No hay duda acá? No. Sí, esto es solamente planteo de problemas. No hay todavía una solución general, no se resuelve nada todavía. ¿Estamos? No se preocupen, gente. Yo voy a esta diapositiva yo voy a alzar en la plataforma y ustedes pueden entrar a descargar ahí. Se quedó esto, pues acá, pues no borré, pues. Igual no va a dejar. Sí. Ecuación de calor. A ver si se puede borrar. Voy a borrar, a ver, acá. ¿Solucionamos? Sí. Ya está luego. Ya, eso ya. Detalle ya está. Sí. Bueno, hoy vamos a ver un poco. Este sería ya del 12.3, gente. El 12.3. El 12.3, hablamos ya de la ecuación de calor. Acá tenemos una varilla delgada que tiene una longitud L. Por eso va desde 0 hasta L. ¿Están observando? Sí. Tiene una temperatura inicial f de x. La temperatura inicial es función de x. ¿Cómo sería la temperatura inicial? Dice, entonces, ¿cómo sería ahí? Esta ecuación es unidimensional, gente. Si me dice la dimensión, ustedes, ¿cuál es la variable que se utiliza? U es la función, en este caso la función de calor, la función de calor, ¿está? Sí. En este caso, U va a depender de qué? De X y del tiempo. Del tiempo, ¿ok? Pero los dos ejemplos anteriores que vimos son ecuaciones bidimensionales. Por eso vimos en la placa rectangular. ¿Está? Acá es unidimensional. Unidimensional. Sí. Entonces, esta es la ecuación para la varilla, ¿ok? La ecuación del calor, en este caso, el calor transmitido acá en la varilla. Los extremos se mantienen a una temperatura 0. Acá, extremo inferior, acá, fíjense, la temperatura es 0. U es 0, acá es U es 0. ¿Sin drama? Sí. Tiempo mayor que 0. Pues tiempo negativo no se considera, ¿ok? En física. La varilla acá sí, satisface la hipótesis en la página tanto, dice, o sea que esto viene a ser, bueno, si la varilla que se muestra en la figura satisface la hipótesis, entonces la temperatura UX de T, esta es la función de temperatura, X de T, que depende de X y depende del tiempo. La función es la función temperatura. En la varilla se determina con valores de frontera. Esta es la ecuación que vamos a ver. Entonces, cuando habla de una varilla delgada de longitud L, usted automáticamente tiene que poner esto. Bueno, en la sección 1, nosotros estábamos trabajando U igual a X por Y. ¿Se acuerdan? Bidimensional. Sí. U igual a X por Y. Acá U va a ser X por T, ¿verdad? Bueno. Sí. Perfecto. O sea que en vez de Y vamos a usar ya T, la temperatura T, ¿ok? Sí. Este que viene a ser la variación de X. ¿Desde dónde hasta dónde va X? Desde 0 hasta 0 hasta L. Hasta L. ¿Esto qué significa? Esta parte. A ver, Tania, ¿qué significa esto?
Que cuando x vale cero, o sea, en la posición inicial, la función vale cero. Perfecto. Sí, es lo que es Sí, la figura. sí, exactamente. Este significa que la temperatura ahí es cero. Alberto, ¿este qué significa? Que la temperatura T ahí es igual a 0. Sí, la temperatura es cero. Cero. En el extremo derecho. Sí. Eso ya en el problema está enunciado eso, ¿ok? Perfecto. T siempre va a ser mayor que cero. A ver. ¿Y este también qué significa? Cuando la temperatura inicial y cuando está sobre el eje x, la función va a ser igual a f de x. Perfecto. Es La igual a función va a ser cero. igual a f de x. Magnífico. Sí. Entonces, ahí ya tenemos la interpretación. Bien, esto viene a ser la ecuación. Esto ya separan acá, gente. Entonces, ¿cómo se obtiene este? Este se obtiene de esto. De esto se obtiene. Este Sí, sería separación de K. variable. Sí. Entonces, U viene a ser X por T. Ese, a ver, voy a ver un poco si puse para ese. No, ese cuando yo no. No sé si van a poder ver para acá. No van a poder ver. Esto se hace de la forma, por ejemplo, este sería K por X prima al cuadrado por T es igual a X por T prima. X por T prima. Y de ahí se saca este. Sí, ¿Vieron en los ejemplos cómo se sacaba, se separaban las variables? sí, Sí. Este, sí. Este me van a partir. Tiene que partir de este. Este van a. Voy a renombrar un poco este. Acá voy a escribir. Entonces ese va a ser K. Este va a ser X. Acá va a ser X segunda. Por T. Es igual. Sí mismo. Es igual a X por T prima. Y de ahí va, acá hay que separar. Este viene acá, este pasa ahí, entonces se separan la variable. De K y T va a pasar a dividir a T prima. ¿Acá? sí. ¿Está? Y X va a pasar a dividir a X segunda. Y eso hay que igualar a menos lambda. A menos lambda, ¿ok? Y esto acá, ya cada uno vamos a igualar, este vamos a igualar a esto y se despeja nomás. Entonces ya tenemos acá la ecuación diferencial, ya con respecto a X nomás ya. Y acá tenemos la ecuación diferencial con respecto a la temperatura. Gente, esa X mayúscula viene a ser otra función, pero esa es función de X. ¿Está? ¿Me entiendes? X Sí. mayúscula es función de X. Y X, T, que es sí. la temperatura, es función ¿de qué? El tiempo. T minúscula. Sí. Acá lo aparece. Este. Sí. Acá lo aparece. Acá está. ¿Este qué significa? Que X es la función temperatura, por ejemplo, en una placa, en una varilla, es función de dos variables, ¿verdad? Pero es igual a un producto de dos funciones, diría. ¿Y qué viene a ser acá? X de X por T de T. En la sección 1 era X de X por Y de Y. Porque Sí, ahí sí. analizábamos en forma matemática, no, como matemática pura. Acá ya es un análisis físico. ¿Me entiendes? Entonces cambia un poquito nuestra variable ahí. Sin problema, ¿verdad? Sí. Esto, ¿cómo se resuelve? Ecuación diferencial ordinaria. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Las ecuaciones características van a revisar otra vez. Las ecuaciones características creo que está en la sección, en el libro, van a encontrar en el capítulo 3 por ahí. Ecuaciones homogéneas y eso, y con coeficiente constante. Bueno, perfecto. Estas son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Como la temperatura acá, esto acá es cero. La temperatura es cero. Entonces,
sería X de 0 por T de T. ¿Se entiende? Sí. Por X de 0. Sí. Porque se considera acá, acá la X. ¿Entiende? X que Sí. viene a ser acá. Sí. Sí. Por T de T. Y en el otro extremo, este es para el otro extremo. Para el otro extremo viene a ser X de L. ¿Por qué? Porque X ahí ya vale L. ¿Me entiende? Y Sí. T sigue, la temperatura sigue siendo en función de T. Porque T es una variable mayor que 0. ¿Por qué se iguala a 0? Por la otra condición de frontera. ¿Ok? ¿Se entiende? Acá está, por la otra condición. Este es para el lado izquierdo, este es para el lado Derecho. ¿Podemos avanzar? Sí. Sí. Se quedó colgado mi... Tengo una así. Grande más Rosani. No, ¿qué? Después no me voy a hacer. No, Dios no va en el otro otra vez. No hay problema. No. Este va. No. Sí, no, voy a insertar nomás una nueva función. Acá se quedó no, mi computadora con el problema, y le callé. A ver, se quedó colgado, pues. Ah, Mi esa vaina diapositiva. que dije yo. Ahí, ahora sí. Está bien, Rudo. Ahí. Genial. Pero Está bien. tengo que borrar este porque queda pues ahí en la... Voy a No, se borrar ve un bien. ratito. Se ve bien, se ve bien, se ve ¿Se bien. ve bien? ¿No molesta? ¿No No, molesta? No, Bueno, pero bueno. perfecto. no. Bueno. Bien, acá, estas son las condiciones que ya estuvimos hablando. Acá está la ecuación. Primero vamos a resolver con respecto a X y luego con respecto a T. Con respecto a T. Esto ustedes ya estuvieron viendo ahí en la sección 1, pero vamos a ir analizando un poco cómo va a ser interpretar esto. ¿Ok? Bueno. Estas son las condiciones. Acá tenemos cuando lambda es igual a 0. Entonces acá nomás, gente, usted tiene que cambiar directamente lambda. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación diferencial? ¿Cómo Sí, quedaría prima igual a 0. Sí, igual a 0. Igual a 0 queda. Entonces ahí, ¿se acuerdan ustedes de la ecuación característica? Sí, m cuadrado M más. cuadrado igual a Claro, 0. en este caso m cuadrado igual a 0. Entonces m cuadrado, entonces m1 y m2 son iguales, entonces tenemos raíces reales y repetidas. Sí, que es igual a lambda. Sí, o lambda. Menos. Sí, pero ese es para lambda 0. Sí. En este caso, ustedes utilizaron lambda. Sí. Lambda. Yo utilizo m porque me rijo por el libro. M o cualquier letra pueden ponerle. En este caso no Sí, sería nomás conveniente utilizar lambda para no confundir con este. Sí, no, entiendo. Sí. Entonces, cuando tenemos raíces reales iguales y repetidas, esta es la solución. ¿Se acuerdan, va? Sí. Sí. Esa es la solución. Acá, esta sería otra solución cuando tenemos ya, cuando alfa es igual a menos. Sí. Acá se trae y se resuelve la ecuación. Viene a ser una diferencia de cuadrado. Serían con signos diferentes, raíces reales y de signo contrario. En ese caso se utiliza, se puede utilizar la función exponencial. La función exponencial, pero esa función exponencial, o sea que sería e elevado a la alfa x, y en el otro sería e elevado a la menos alfa x. No sé si se acuerdan de eso, pero eso convierte nomás en funciones hiperbólicas. Me van a leer la parte de ecuaciones de seno hiperbólico y coseno hiperbólico y van a ver que está en función, como función exponencial. ¿Vieron eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces cuando alfa igual a, cuando lambda es igual a menos alfa al cuadrado, acá se trae y queda m cuadrado menos alfa al cuadrado, ¿verdad? Y de ahí se despeja y vamos a tener dos valores. Dos valores, sería alfa y menos alfa, ¿verdad? Sí, más o menos alfa. Alfa y menos alfa. Acá pasé efecto mi hijo y me molesta. Bueno, perfecto. Y cuando alfa cambiamos acá, o sea que lambda, mejor dicho, por alfa al cuadrado, vamos a tener soluciones imaginarias. En este caso, imaginario puro nomás.
Imaginario puro nomás. Y ahí, cuando es imaginario, esta es la solución. ¿Está claro? Ujú. Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahora, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el paso siguiente? Determinar los valores de C1 y C2. C2. C1 y C2, ¿verdad? De hecho, que si ponemos C1 igual a 0 y C2 igual a 0, se cumplen las condiciones. ¿Sí o no? Sí. Si Sí. C1 igual a 0 y C2 Vamos a igual a hacer. 0, se cumplen las condiciones. Perfecto. Entonces, pero eso se le dice solución trivial, porque puede ser que C2 no sea 0, pues. Esto sería solución trivial. Entonces, estoy de acá, si C1 es 0, este 0 acá se anula, este se va a anular, este se va a anular. Entonces sería solución trivial ese. Pero ¿qué ocurre? Acá hay que traer, cuando X es 0, acá se trae X de 0. X de 0. Lástima que no hice, no, el desarrollo no escaneé, pues para Pero si se no entiende, hubiera profesor. presentado. Pero me están diciendo, este acá va a ser, Sí. cambiamos por 0. Sí. Por 0. Acá ¿qué hace 1? Este se convierte en 0 porque X vale 0. Entonces de acá Entonces, C1 vale 0. sí. Sí, Exacto. sería C1 igual a 0. Dice, y si traemos, por ejemplo, acá, en la ecuación 10, porque es más fácil pues, sacar de este que de este, ¿ok? Si en la ecuación Ya 10, tener el valor de C1. sí, sí, acá X de 0, entonces este también se anula acá, C no es lo que se anula, ¿me entiendes? Va? No sabemos que C2, si C2 va a ser, porque eso sería una solución trivial. Pero acá seno se anula, pero coseno no, este va a obtener valor 1. Entonces se obtiene nomás también que C1 igual a 0. ¿Por qué? Porque X de 0 es 0, acá está. Bueno, Sí. bueno. En el Cero. otro extremo, al cambiar X por L, acá X por L, nosotros ya sabemos que de esta ecuación ya sacamos que C1 vale 0. Sí. Entonces C2 por seno de alfa por L sería así. ¿Cómo sería? 0. X de L, ¿verdad? No estoy nomás aquí en este porque no tengo el mouse con él. A ver. Entonces, X de L. Este ya dijimos que es 0, ¿verdad? C1. Sí. Entonces sería Sí. C2. C2. A que no me sale bien mi 2. C2 por Seno de alfa L. de alfa L, ¿verdad? Sí. Sí. De alfa L. ¿Este cuánto vale? Este vale 0. ¿Ok? Sí. Si decimos que C2 es diferente de 0, entonces este es lo que se anula. Seno de alfa L tiene que ser igual a 0. Sí. ¿Me entiendes, va? Y Sí. seno de alfa por L es 0 para NPi. Sí. ¿Se acuerdan de la? Porque es periódica, pues, para NPi. Cuando N vale 1 tenemos pi. En pi se anula. En 2pi se anula. En 3pi se anula, ¿verdad? 3pi sería, Sí. a ver, ¿cuánto? 180 otra vez, ¿verdad? Entonces, se va anulando en 0 y en 180. Pero es mejor trabajar en radian. ¿Entiendes, por eso esto iguala, Sí. por eso iguala a n por pi. Acá está, esta parte. Por eso iguala a n por pi. Y de ahí despeja alfa. Entonces tenemos n por pi sobre L. Sobre L. Y L ahí nomás después ya vamos a reemplazar, por ejemplo, si L puede ser de 0 a 2, de 0 a pi, etc. Porque L es hasta dónde varía X, ¿verdad? Es el rango de X, diríamos. Bueno, Sí. sin problema, ¿verdad? Y a este, ¿cómo se le dice? Esto viene a ser eigenvalor, son los valores propios, que se da también álgebra lineal. Sí. Sí, ¿se acuerdan? Sí, este viene pero este eleva al cuadrado después. Eleva al cuadrado y se tiene n cuadrado, pi cuadrado, van a encontrar y nada. Eleva al cuadrado sobre L al cuadrado. Yo ya no... En que esa parte que explicaste, yo no llegué a dar en álgebra lineal, pero sí en técnica de minería de datos se usa mucho. Ya. Sí, y a ese le llama, eigenvalor y eigenfunción, pues, ¿verdad? Y vamos a ver después eigenfunción, ¿ok?
valores propios sería en español. Valores propios. Los valores propios, sí. Perfecto. Acá ahora ya tengo que borrar. Voy a borrar, me aguardo un ratito. ¿Tenés todavía tiempo, Tania? Sí, tengo todavía. 10 minutos. Sí, perfecto. Voy a... y Alberto, ¿hasta qué hora tenés tiempo para continuar nosotros? Entonces, este queda grabado, Tania. No te vayas a preocupar, yo después te paso el link. Bueno. Sí, si es de 1 hora tengo que alzar en YouTube. Porque si no, así nomás este no... WhatsApp y acá y esa. Esta parte voy a ver. Sí. Tengo que alzar pues, en YouTube porque de ahí pues, entonces le envío el link nomás, güey. Ahí está. Voy a borrar. Vamos a ser tu seguidor. Con ustedes, tranquilo, con la gente de la otra facultad, porque les cuesta pues, matemática de la otra facultad, que no son de matemática y de física. No entienden, la verdad. Sí, entonces es sencillo, inclusive le decimos lea tal parte, entonces prácticamente ustedes no desarrollan, pues no hay tanto inconveniente en ese sentido. Bueno. De esto le estaba hablando. Alfa al cuadrado, lambda. Lambda viene a ser, acá están los eigenfunciones, ¿está? Para n entero positivo. Acá está. Sí. Eigenfunciones. Y bueno, entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? ¿Cómo queda nuestra ecuación? La solución ya. Esto es la solución general, gente. Sí. La solución general. Que ya van a ser... lambda viene a ser eigenvalores. Y esto viene a ser eigenfunciones. ¿Por qué? Porque a n nosotros podemos darle distintos valores y vamos a tener distintas funciones. ¿Se entiende, va? Entiendo. Sí, porque cuando n es 1 vamos a tener seno de pi sobre L por x, que es una función. Cuando n es 2 va a ser otra función. Se duplica ya ahí. Entonces esta es la solución general. Solución general. Perfecto. Y bueno, ¿y t cómo obtiene? Es de la misma forma prácticamente. Porque es... ¿Qué se obtiene el otro? No, t es directamente... T es tu ecuación de primer orden. Sí. Ecuación de característica directamente. ¿Te acordás, Tania? Ayer te pasé ese video, ¿verdad? Esa es tu duda. Sí. De esa forma se resuelve T. Alfa cuadrado T, sí. De eso no, por logaritmo, porque viste que T prima nomás, T prima nomás es, no es T segunda, de X era X segunda, pues, es ecuación de segundo orden. Y de T viene a ser de primer orden, pues. Sí. De primer orden. Entonces, T prima mayúscula, ustedes tienen que cambiar. Voy a escribir acá. T prima mayúscula tiene que cambiar. Derivada de T. ¿Con respecto a qué se deriva la temperatura? ¿Cuál es la variable independiente? Al tiempo. Con respecto al tiempo. Con este van a quedar para poder resolver. Entonces, y después en el otro miembro pues aparece... A ver, voy a ir un poco, voy a buscar un poco. Tengo que... Acá un ratito. Acá una... Mi presentación, no que el problema está pesado. No. Se cuelga. Pero entendí ya, profe. No sé si la compañera llegó a entender también esa Sí, parte. Ya entendí, ya.
Sí, por logaritmo nomás se hace. El segundo miembro es el primer miembro se integra miembro a miembro. Primero hay que separar las variables, ¿ok? Sí. Sí. Primero, este se pasa al segundo miembro, la t que estaba en el primer miembro pasa a dividir a dt, o sea que esta parte voy a escribir eso. ¿Qué es lo que hice? ¿Sí? ¿Se entiende para eso? A ver. Sí. 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 Se trabó todo, no puedo más. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Acá nos habíamos quedado, ¿verdad? Más abajo. Sí, este. En Bueno, ese. Sí. ustedes me van a hacer, ¿verdad? Bueno, y al fin, ¿qué se hace? Este viene a ser la ecuación de la temperatura. ¿Está? ¿Dónde está el cursor? Sí. ¿Dónde está el cursor? Entonces usted tiene que multiplicar nomás ese con este. Ese con este tiene que multiplicar. Acá está, aparece este. La definición misma de... La definición, exactamente. La definición. Usted tiene que multiplicar ahí. Bueno, pero ¿qué ocurre? Este C2 por C3 le llama AN. A su vez. A su N, si vamos a ser más ortodoxos. A su N. Sí. Acá le dice C2 por C3 se reemplazó por A su N. Perfecto. ¿Y cómo se obtiene A sub n? A sub n sería, no sé si ustedes desarrollaron serie de Fourier. Y hay dos Llegué a coeficientes, mirar, coeficiente en función de coseno y de seno, ¿verdad? sí, llegué a mirar y ahí recién le entendí legalmente porque Sí. tiene tres valores así, B sub 0, B sub n y A sub n tienen su propia constante. Tiene su Y hace propia deducción constante. de Sí. los vectores ortogonales. Claro, claro, en eso está. Tiene que leer la parte de serie de Fourier, ¿ok? Y por eso era el 2 sobre L, porque en el otro de serie de Fourier desarrollada de menos pi, de menos L sería a L, ¿verdad? En otro caso, menos pi a pi, ¿verdad? Y Y nosotros sí, tomamos de 0 a L nomás en este a pi caso. nomás de 0 en medio rango nomás. Sí, medio rango nomás, por eso que era por 2. Exactamente. Perfecto. Bueno, continuamos un poquitito. Sí, acá no hay drama. Perfecto. Ya tenemos la ecuación, ya tenemos la estructura de la ecuación de temperatura. ¿Está? Ya tenemos. Multiplicamos X. La condición inicial, ¿se acuerdan de la condición inicial? La condición inicial es cuando t igual a 0. Sí. Es función de X. Y esa función de... Entonces, ¿dónde usted tiene que traer? Acá nomás otra vez reemplazar. T se reemplaza por 0 en esta ecuación. Sí. ¿Están observando, va? Sí. ¿Y este en qué se convierte cuando t es 0? Queda e a la 0, ¿verdad? Y que es 1. Eso. Y por eso queda esta expresión. ¿Sin problema? Bueno. Perfecto. De ahí, entonces, y esta expresión AN por ciento viene a ser f de x. ¿Por qué? Porque esta es la condición del problema. Sí, la temperatura inicial viene a ser función de x. Función de x, acá f de x viene a ser esta función trigonométrica. ¿Está? Bueno, después, ¿qué tenemos que obtener? Dice, en general no esperaríamos que la condición 13 se satisfaga para una arbitraria, pero razonable. Por lo que nos vemos forzados a admitir que un de x de t no es una solución del problema. Ahora por el principio de superposición. ¿Qué significa superposición? Esto, cuando n vale 1, o sea, para n igual a 1, vamos a tener una función, un valor. Si nosotros reemplazamos todo, ¿ok? Para n igual a 2, otro valor. Y se va sumando. Entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en una serie. En la primera unidad van a encontrar donde dice principio de superposición. ¿Me van a leer eso? Eso no es en el caso de que las constantes se repiten y eso. No sé si se repite la constante, pero vas obteniendo, pues, esto. Vos podés escribir. ¿Cuáles soluciones? Y después se Esto. suman todo. Esto podés ir sumando. Para n igual a 1 vas a tener el primer término. Para n igual a 2 vas a tener el segundo término. Para n igual a 3 otro término. ¿Está? Entonces eso es lo que se denomina principio de superposición. En el libro está. A ver. Sí. En el libro. Entiendo, profe. Donde dice teorema 11.1. Las constantes son diferentes, Alberto.
Sí, Voy a eso sacar nomás un yo poco. te estaba hablando. No sé, dos. ¿Ah? Porque una vez metí la pata en ese en el examen de cálculo 3 había sido, se tenía que aplicar el principio de superposición y no me fijé que las constantes, algunos términos se repetían. En ese caso que se repite ya se anula. Ah, ya. Perfecto. Ya, sí. ¿Verdad que ahora te envío? ¿Vas a ver tu celular? Ya después no me voy a ver eso. Ah, Ya entendí la duda, profe. Perfecto. sí. Y le envío también a Tania. ¿Verdad que va? A ver. Sí. Ahí ya tienen. Sí. ¿Qué significa? O sea que en Ya. síntesis van a ir obteniendo distintos términos, porque este se puede desarrollar, desenvolver, pues se dice en algunos términos, este se puede desenvolver en serie. ¿Está claro? Sí. Bueno. Bien, ¿dónde nos quedamos? Perfecto. Acá está, es una sumatoria. Acá está. Esto, por ejemplo, la función inicial es una sumatoria. Porque cuando n va desde n hasta el infinito, vamos a tener infinitos términos. Bueno, pero ¿qué se tiene que determinar? Todavía no terminamos. ¿Qué se tiene que determinar? AN. AN. ¿Por qué? Porque AN, acá tenemos este coeficiente, y este es el coeficiente de Fourier. Este AN es lo que tenemos que tener para tener ya completa nuestra ecuación. ¿Ya? Y AN, para determinar AN, se aplica esta fórmula. Fíjense, va de 0 a 2 sobre L, f de x, y f de x no va a dar. F de x, y f se hace se resuelve esta integral. Se resuelve esta integral y determina AN. Bueno, acá está. Y por último, acá está este que está en azul. Bueno, este 2 sobre L, esto se saca afuera. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Se entiende? 2, acá este es el límite superior. Este es el límite superior. Sí. O sea que sería ahí, esta es la longitud de la varilla. La longitud de la varilla. Y esto que viene a ser, toda esta parte, esta integral viene a ser AN. N. Este es AN. Este es lo que nos salió de la solución de la temperatura. ¿Se acuerdan, pa? Sí. Sí. Esta es la solución de X. ¿Ok? Bueno. Y ahí tenemos ya, esta es la ecuación en este caso, la ecuación de calor en una varilla de longitud L, con esas condiciones, ¿está? Con esas condiciones. ¿Cómo se generan gráficos, gente? Esto es a través de un software nomás únicamente, porque este es para cuando te vale 1,5, cuando te vale 1. A esto se le dice isotermas. Acá, por ejemplo, cuando te vale 1, todos están a una misma temperatura. Cuando te vale, están a otra temperatura. Estos son isotermas, ¿ok? Esto es en función de la gráfica como una función de x. Y este en función de t. Fíjense, cuando está en función de t, se le da distintos valores a x. En cambio, acá se le da valores a t. Bueno, pero antes de eso, vamos a hacer un ejemplo. Acá, u de x0. ¿Ese 100 qué va a ser? ¿Qué va a ser ese 100? En la varilla. Valor de N. Acá vamos a determinar a n nomás. El coeficiente vamos a determinar. Entonces, y eso me vamos a meter acá. La Este va el coeficiente. temperatura. Este va el coeficiente. Sí, te escucho, Tania. ¿Qué viene a ser este? S100, Sí. F de X es tu 100. F de x. F de X. Es la temperatura inicial. ¿Te acuerdas? Sí. 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 ¿Por qué? Porque t vale 0, pues. Ahí. ¿Cuál va a ser la longitud de la varilla? Y Sí. Va de 0 a L, pues. Sí. Y acá le da 1. K sería ese, hay un valor físico, una propiedad física, ese sí, que de está difusión y eso. multiplicando. Sí, es algo similar a calor específico, la propiedad, no precisamente calor, hay un término en la que difusión creo que ¿está? Algo por el estilo. Tengo que ver en mi libro de física. Es una constante física, ¿está?
Bien, entonces, ¿este de dónde sale? Se lleva, acá se trae 100. Me van a probar, me van a hacer esto después, gente. Yo ya hice todo. Ese, AN, vamos a ver. ¿Dónde está AN? Acá van a traer. Acá 2. ¿L cuánto vale? L vale pi. Pi. Entonces este va a ir de 0 a pi. Este va a ir de 0 a pi. En vez de f de x, ¿qué van a poner? 100. 100. El 100 puede sacar de acá. Entonces quedaría 200 sobre pi, acá va a quedar, ¿verdad? Y me van a integrar este. Integrar directo, integrar por sustitución van a hacer, ¿está? Sí. Al integrar ese, van a obtener este. Acá está ese 200 sobre pi. Al integrar este, le va a salir esto. Esto le va a salir. A ver si yo hice para ver si tiene que invertir todo. Al integrar, ese le va a salir. Al integrar. Sin problema. Este se ve. Ustedes me están observando, ¿verdad? Sí, sí. Se ve esta parte. Espera, no, profe. Sí, porque... Pone un poco tu pantalla completa, profe. No, hay tu pantalla grande un poco. No, yo estoy en pantalla, a ver, estoy en pantalla completa. De mi... Hace rato mostré de cómo... Es lo que pasa, este. Viste que no tengo que dejar de compartir, pues. Ah, ya. No, sí. Está bien ahí no, está bien. A ver, tengo ya que voy a integrarnos ahí después, tampoco va a ser tan difícil. Van a integrar eso. Por sustitución, vamos a decir, ya está acá, sí, van a integrar eso y le va a salir esta expresión. ¿Por qué? Porque va a quedar en función de n, pues. Sí. En función de n. En función de n. ¿Por qué? Porque eso pues viene a ser un coeficiente y va variando ese coeficiente dependiendo de n. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una serie otra vez. Acá está. Es una serie otra vez. Entiendo, profe. Sí, entiendo. Perfecto. Bueno, y ahí este se lleva otra vez en esta ecuación. Se lleva otra vez en esta ecuación acá. Y queda ya acá porque seno de nx nomás ya. ¿Por qué seno de nx nomás ya? Porque L vale pi y pi con porque pi ya se cambiaste simplifica. Valor. L ya vale pi. Entonces se simplifica eso. Se simplifica. Entiendo. Perfecto. Sí. Esto tendríamos que googlear y ver un poco si nos podemos hacer en MATLAB. Esto de las isotermas. Estuve viendo la vez pasada y no encontré ni una parte que realmente se pueda hacer. Yo hace rato no entro más en MATLAB. Anteriormente yo hacía en Maple algunas cosas. Te da pues comando y tenés que escribir bien, por eso ni una coma tenés que errar para que te pueda salir. Es cuestión de averiguar un poco con algún analista, pero no todo lo de informática vos maneja, por ejemplo, software educativo que se refiere a matemáticas. Entonces, generalmente a veces hacemos por nuestra cuenta. Este se podría hacer en MATLAB. En GeoGebra no creo nomás. No, en MATLAB o en matemáticas. Hay un programa que se llama matemáticas y en ese se puede hacer bien. Bueno, pero esto yo no le voy a pedir porque... Maple, algo así se llama también. En Maple se puede hacer. Sí, tranquilo, bro. Sí, en Maple se puede hacer también. No tengo nomás instalado ese programa, es un programa muy pesado, son programas pesados. Sí. Ocupa mucho espacio. Bueno, sería interesante, ¿verdad? Investigar un poco y si hacemos sería magnífico. Bueno. Y acá están los ejercicios del 12.3. Puse hasta 6. Bueno, a ver, creo que acá está la resolución del primero. Ahí está la resolución. Esta es la resolución del primero. Entonces, dice, en los problemas uno resuelve la ecuación de calor sujeta a las condiciones, suponga una varilla de longitud L. Ustedes se van a guiar todito por lo que estuvimos viendo. Eso ustedes tienen todo en sus libros.
En la sección Sí. 12.3, ¿está? Bueno, esto que indica que el lado izquierdo, ¿cuánto es la temperatura? 0. El lado Cero. derecho, 0. Cero. Sí. Esta es la temperatura inicial. Cuando X, o sea, en el medio rango, porque la varilla pues tiene una longitud L. De 0 a L sobre 2, ahí la temperatura es 1. Y cuando de L sobre 2 hasta L, ¿por qué utiliza esto? Porque no llega para a ver si puedo dibujar una varilla acá. Bueno, acá vamos a suponer que tenemos una varilla de 0 a L. De 0 a L sobre 2. Entonces la temperatura es 1. O sea que pero no llega a la mitad. No llega porque este viene a ser intervalo abierto, pues. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y al pasar Sí. L sobre 2, la temperatura es 0. Eso es lo que significa. Bueno, acá ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer todo el proceso de... Van a utilizar siempre la ecuación de calor de... No varía en esa ecuación. A ver. De este sí o sí van a partir. ¿Se entiende? Van a formar otra vez este. Después separar las variables y seguir todo el mismo procedimiento. Hallar x de x y t de t. Hallar t de t. Después, ¿qué se tiene que hallar? Formar O sea que... hallar AN, ¿se acuerdan del coeficiente? Ahí está. Fíjense. Ahí está. Esto se va. Acá está. Nosotros a partir de... No sé si... A ver. Vamos a hacer lo siguiente. La sección 12.3 ya está. Le digo posible trabajo práctico. 4, 5, 6. Posible trabajo práctico ya. ¿Me entiendes, va? Sí. Sí. Entonces ya pueden ir haciendo nomás ya. Y ustedes después me presentan nomás exclusivamente esto. Pero, a ver, quiero desarrollar entonces el viernes o si no el sábado. Eso vamos a concordar. 12.4. Entonces, para agregar algunos contenidos más para el trabajo práctico. Porque por el momento nosotros tenemos que acumular 10 puntos nomás. Sí. Sí. Okay. Vamos a ver si empezamos para en junio o prosigue. Vamos a ver. Y porque las instrucciones que a nosotros nos dieron pues que las parciales y las globales van a ser presenciales. 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 ¿Está? Bueno, cuando no hay problema, podemos, no son numerosos, pues, entre 3 nomás. Bueno, entonces, anoten ya. 4, 5, 6 para trabajo práctico ya. Vayan haciendo nomás, después yo voy a hacer en la plataforma la guía de trabajo y ahí empieza a correr el tiempo para la fecha límite de entrega. Este también quiero que hagan. Este es el 7, no el número no. Este es el 7. Gente, no se preocupen, esta parte de AN es lo que van a trabajar mucho porque ahí van a encontrar con integrales. Integrales y más se utiliza integral por parte. Integral por parte, integral sustitución. No hay prácticamente integrales de lo que yo estuve viendo. Son integrales por parte. Y para hacer integrales por parte, cuando a veces se hace en 2 o 3 procesos, ¿verdad? Es largo. No sé si ustedes tienen Shaun. Están esas ecuaciones de reducciones donde pueden aplicar directamente esa fórmula, porque nosotros ya no vamos a evaluar cómo ustedes integran. Ustedes ya saben todo integral. Entonces ya pueden meter nomás ya en los datos y para agilizar el cálculo auxiliar, pues. ¿Entienden? Sí. Bueno, acá está el primer ejercicio. ¿Se entiende para eso? Acá está, yo hice paso por paso. Acá está la separación de variables. Yo ya ahí vale directamente a menos lambda al cuadrado. Igual ustedes pueden poner menos lambda y después cambien lambda por 0 por menos alfa al cuadrado y alfa al
al cuadrado. Sí. ¿Sí? Tani está todavía, ¿verdad? Acá está la resolución que nosotros estuvimos haciendo. Acá está. Acá está. Fíjense. Exacto. Como es. Acá directamente ya cambié por lambda al cuadrado. Acá tenemos las dos raíces complejas. O sea, imaginario puro en este caso. Sí. Imaginario puro. ¿Ok? Y cuando las raíces de la ecuación característica son imaginarios, se utiliza C1 por coseno de lambda más C2. Acá, por la condición inicial, fíjense, C1 vale 0. X de X que sería, y después le pongo el extremo, X de X va a ser C2 por seno de esto que ya estuvimos haciendo. Acá X se cambia por L. Acá C2, C2 diferente de 0. En L también X de L es 0 por la condición. De ahí seno de lambda L, lo que es 0. Y de acá sabemos que es N por pi. Este es N por pi, ¿no? Y ahí se obtiene, ¿cómo se decía? ¿Autovalor? Sí, valores propios. Valores propios. Sí. ¿Dónde estamos? Acá. Y ahí tenemos la primera función, la primera solución. ¿Verdad? Sí. Y ustedes directamente, nomás ya porque una ecuación ya no resolví, directamente nomás ya hice, ¿está? Ustedes van a resolver esto. Lo habrán resuelto ya. Luego X y T, acá tenemos. Esto viene a ser X por T. Acá. X por T, desde N igual a 1. Cuando dice desde N igual a 0, vamos a encontrar en algún número cuando empieza, eso significa que tiene un término inicial acá. A este. Se le añade acá un término inicial. Un término inicial. Y ese en la serie de Fourier también van a encontrar ese término inicial. Creo que le dice A sub 0. Término inicial. A sub 0 es. A sub 0, sí. Hay casos donde tiene, porque ahí tiene que aclarar que N va desde 0. Porque ese N para N igual a 0 significa que se obtiene el término inicial. Sería una condición inicial. En física, por ejemplo, que viene a ser espacio inicial, distancia inicial, velocidad inicial, etc. Antes del cronometrado ya tiene un valor predeterminado, ¿ok? Este que viene a ser, ¿qué era este? Para hallar f de x, ¿se acuerdan, pa? Cuando te vale 0. Sí, cuando te vale 0. Perfecto, perfecto. Bueno, al tener todo esto, acá hallamos a n, ¿se acuerdan, pa? Acá está a n, viene a ser 2 sobre l, pero este va desde 0 hasta l sobre 2 nomás. Fíjense, de 0 a l sobre 2. Porque la otra parte nos hacemos de L sobre 2 a L, nos integramos. ¿Por qué? Porque ahí, acá la función vale 0, pues. En cambio, acá, ¿cuánto vale? Quiero que vean un poco cuáles son las funciones. O sea, cuáles son los valores de la función. De 0 a L sobre 2 es 1. En realidad, acá tendría que estar 1. Multiplica, no se nota nomás. Sí, no, ya no pongo más. Sí. Ahí, 1. Sí. ¿Está? Ahí está 1. Y el otro ya no hago más porque va a anular, pues. El otro, pues, para el otro rango, pues acá es 0. Para el otro intervalo. Exacto. Es 0, entonces anula todo. Entonces se trabaja acá nomás. Se trabaja acá. Al integrar, se obtiene esta expresión. ¿Okay? Y acá está 1 menos coseno de n por pi sobre 2. En el libro, cuando, fíjense, pues cuando n es impar, pero ocurre que acá es n pi sobre 2, no es n por pi. Si era n por pi, se puede cambiar por menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque ese sería el menos 1 a la n, que sería lo que genera el signo. ¿Se entiende, va? En el caso de coseno de n pi. En el caso de coseno de n pi. Bueno, acá directamente porque es n pi sobre 2. Bueno, perfecto. Este es u de x de t. U de x de t. Después, ¿qué viene? Profe, antes de que pase. Sí. Para C no hace falta más integrar, pero si al integrar por C te va a quedar una constante que es C o cualquier constante. No, acá la constante no se considera más acá, ¿verdad? Porque es integral definida ya. Ah, ya, perdón, disculpe. Integral definida. Sí, no, sí. tranquilo, Sí, tranquilo.
Integral Yo definida, ya ves. siempre me acuerdo de esa constante. Sí. Sí, Este es sí, para el una otro, integral para definida yo no sé. la Sí, primera sí. unidad, sí. Indefinida, sí. La primera unidad es indefinida, pero acá pues ya tenemos pues condiciones de, o ya tenemos para algunas condiciones, tenemos límite, pues. Condición límite de Entiendo. frontera, pues dice. Por eso dice problema con valores de frontera, pues. A pijama. ¿Es pillaba? Perfecto. Sí. Este es Me el uno gustaste que todavía tu término de hoy, Gina, que me cago, Gina. es que va acá. No, pues, eso así se aprende. Tranquilo. Cuando ya está acá, así hay que preparar, man. Sí. No, no, es jodido este, hay que leer mucho. A veces consulto otros libros, etcétera. Bueno, acá, ¿dónde nos quedamos? Este ya es el 2. Este ya es el otro, a ver. Sí, el otro ya terminó. Este ya es el 2. Sí. Este ya es el 2. El 2, este continúa, fíjense, el 2 ya es la. Acá van a ver que acá ya piqué mucho. Acá este, por ejemplo, ya es ecuación por partes. ¿Cuál es integral por partes? Acá. Es integral por partes. Acá está, fíjense, cálculo auxiliar, acá integral por partes. Ahorita es integral por partes. Van a mirar y van a poder hacer. Acá, fíjense, el cambio de variable, n por pi por x sobre l es z. Acá, fíjense, este es larguísimo este problema 2. Ahí, acá está para allá, y acá recién llegué a su n, fíjense. Acá, todo esto se hice por integral por parte. Bueno, no vale la pena ir a analizar parte por parte, porque ustedes ya saben cuál es el procedimiento de integración por parte. Bueno, este es lo que yo le decía. Acá está, quiero que se fijen acá. Este menos, vamos a introducir acá, entonces se convierte en 1 menos coseno de n pi. ¿Qué problema ahí? Exacto. Acá. Este menos, traslado nomás acá. Entonces, a este factor le cambio de signo. Y por eso acá ya... Es como sacar sí. Acá, entonces, factor 1 ya se común vuelve nomás el signo positivo, ahí. menos coseno Sí. de n pi. Este coseno de n pi, gente, pueden cambiar por menos 1 a la n. ¿Por qué eso? Cuando n es par, cuando n es par va a ser positivo ese. ¿Sí o no? Cuando Sí. n es impar es negativo. Entonces este sería como un selector de signo. Ese coseno de n pi. Cuando n vale 1, ¿cuánto tenemos? Coseno de pi. Coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos Coseno de 1. Menos 1. Menos Menos 1. 1. Menos 1. Cuando n vale 2, coseno de 2 pi. ¿Vale 1? No. Sí. 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 Cuando n vale 3, 3 pi. Va otra vez a 180. Menos 1 otra vez. Entonces, cuando n es par, positivo. Cuando n es impar, por eso este acá, este menos 1 a la n, o coseno de n pi, viene a ser como le dije, un selector de signo. Puede ser negativo o positivo. Sí. Y luego u de x de t, ¿se acuerdan que es? Ya tenemos la expresión u x de t. Entonces, esta acá, esta parte, viene a ser acá. ¿Por qué? Porque esta es toda una constante. Acá 4l cuadrado sobre pi al cubo. Esta es una constante. N va de 1 hasta el infinito. Acá se trae esta n al cubo, traemos acá debajo. Fíjense, acá se trae la n al cubo. Y esto es lo que genera la serie. ¿Me entiendes? Esto es lo que genera la serie, el principio de superposición que habla ahí en el material. Sí. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, entonces van obteniendo distintos valores. ¿Qué en términos físicos qué significa? Dependiendo de n y dependiendo también del tiempo, el calor se va dispersando. ¿Me entiendes? Va variando, la temperatura puede ir variando ahí, por ejemplo, dentro de la varilla. ¿Está claro? Puede aumentar, puede disminuir, etcétera. Porque habrá casos en que va a aumentar. También a veces tiene un valor acotado. Hasta cierto punto va. Después le voy a mostrar, voy a hacer un ejemplo y le voy a enviar, donde es más de física, ya con aplicaciones. ¿Está? Perfecto. A ver si otro más.
Vamos a compartir. Este era. Ahí está el 3. Acá sigue el 3. Y este va a ser la próxima clase. ¿Qué tal, gente? Parece que avanzaron mucho. Con ustedes sin problema porque demasiado rápido calzan. A ver, Alberto. Sí, ¿qué tal, profesor? Sí. Aquí estoy. Y con esto estamos terminando, entonces me gustaría que repasaran bien y traten de hacer esos ejercicios que les seleccioné, ¿verdad? Si hay alguna Sí, duda, profesor. que vamos a ir encaminando las dudas y después para lo ideal es el aprendizaje de ustedes. ¿Se entiende? Bueno, eso es Sí, lo profesor. principal. ¿Y qué estamos haciendo hoy? ¿Cuántos minutos? Casi 1 hora y media. Casi 1 hora y media. Un poquito rápido nos vemos, pues terminamos si estábamos haciendo presencial, posiblemente nos iba a llevar más tiempo porque íbamos a estar usando la pizarra, íbamos resolviendo ahí y discutiendo, diríamos, más detalladamente. Porque ya miramos un poco también, ¿no? Por eso avanzamos rápido. Sí, exactamente. Usted ya tiene diríamos, un background, un conocimiento previo sobre esto. ¿Está? Y vayan haciendo los ejercicios. Confirmamos el jueves, gente, si vamos a hacer el viernes. O ya quedamos para el viernes a la mañana. Vamos a preguntar al compañero a ver qué dice. Pregúntenos a César, porque yo le voy a pasar también la grabación de este. Ustedes dos ya están. Ese de la guía positiva va a saltar en la plataforma, ¿verdad? Todo esto voy a hacer en la plataforma. Ok. Voy a hacer en la plataforma, o si no le envío en su correo, no sé cómo quieran. Si después me envían su correo, igual si me envían su correo, yo le envío en su correo. O en la plataforma, creo que en la plataforma está todo su correo, Ina. Sí. Sí, ahí aparece Ahí todo. nomás en la plataforma o al site ya nosotros vamos a ver nomás ya ahí. Tirarnos de eso. Y claro, sería interesante con la plataforma porque entonces se registra que estamos haciendo algo. Pues. Entonces la gente de la dirección académica puede ir verificando eso. Está, chicos. Está muy bien. Que pasen un lindo sábado. A seguir estudiando. Dale, ande ahí, profesor. También. Así mismo. Darío ¿Qué Peña vas a manda Tania ahora? saludos. ¿Ah? El profesor Darío te manda saludos. ¿Qué pasó? No te escuché bien. El profesor Darío te manda saludos. Darío Peña, ¿no? Ajá. Está aquí, profe, ya hablamos. Sí, tranquilo. Chao, chao. 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 Chao.